Y si le parece, Beto Sabatini, ahora vamos a hablar con un experto y serio, que no hay, veo que suelen no relacionarse estas dos palabras, ¿no? Que sea experto y que sea serio, digo serio, honesto, sobre economía y sobre este proyecto que ocurre, que escuchamos las opiniones antes de escuchar el sustrato del proyecto. Así que vamos a aprovechar a el Hernán Letzer, que está con nosotros, y le agradecemos que nos atienda. ¿Cómo le va, Hernán? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, muchas gracias por atendernos. Bien, bueno, imagino que debe estar saturado de este mismo pedido, pero desde el programa Muchas Gracias y Nacional Libertador le pedimos que nos cuente ¿de qué se trata esto de los capitales en fuga y cómo se puede hacer para que efectivamente regresen? A ver, el proyecto lo que plantea es, en la Argentina, según datos del Banco Central, tenés unos 420.000 millones de dólares identificados, salidos de la Argentina, declarados solo 69.000, casi 70.000, es decir, tenés unos 350.000 millones de dólares que... fugados sin declarar. Fugados sin declarar, exacto, que no están declarados ante la AFIP, con lo cual poco se orienta a esta cuestión. Y está atado con el acuerdo con el fondo, no solo porque lo que se propone es un pago de un impuesto para destinado, digamos, de afectación específica, sería destinado a pagar las acreencias con el fondo, sí, sino que además está asociado en el sentido de que justamente aquellos que han fugado son los que han ganado con el acuerdo con el fondo, porque esto dicho por el propio fondo y hasta por el expresidente Macri, el dinero del fondo vino a atender el deseo de salida de una buena parte de los fondos en la Argentina, con lo cual lo que harías con el proyecto es atar estas dos cosas, es decir, que paguen al fondo aquellos que lograron fugar con esa misma plata y que a esta altura ya lo sabemos, ganaron, porque claro, si vos lograste fugar en los momentos que está comprobado, digamos, después, o con el dinero del fondo mismo, con los dólares que excedió la Argentina, evidentemente solo con la devaluación ganaste, así que, y además lo has hecho, ya no estamos hablando solo de la dolarización, sino particularmente de aquellos que dolarizaron y que no declararon, ¿no? Es decir, claro, porque alguno puede decir, bueno, el juez Rosenkrantz fugó 600.000 millones, 600.000 dólares y efectivamente se benefició, sí, pero lo hizo en términos legales, con lo cual no le alcanza esta cuestión, claro, o esta ley, ¿no? Claro, es justamente para aquellos que lo sacaron de manera no legal. Que no está declarada, yo imagino que por lo que ha dicho supuestamente Rosenkrantz, lo suyo sí está declarado, no lo puedo saber, tendría que mirar su declaración jurada. Claro, pero la detección de esa fuga, ¿cómo se hace? ¿Cómo se calcula? Hay dos formas. La FIP tiene herramientas, porque de hecho la FIP puede identificar, conjuntamente con el Banco Central, quienes accedieron a dólares, y sus declaraciones juradas no lo demuestran, con lo cual, bueno, la primera será una intimación, digamos, pero básicamente es esto, si como, no sé, compraste, supongamos que Rosenkrantz no lo haya declarado y en su declaración jurada tiene un inmueble acá en la Argentina de 100.000 pesos, bueno, hay algo que no cierra por ningún lado, bueno, debería, esa es una forma de identificarlo. ¿Hay herramientas? Sí, hay herramientas. Pero además el contexto internacional en alguna medida favorece a esto, porque hoy tenés un mundo que, aunque no se dio en la Argentina, está avanzando en algunas cuestiones, no como yo quisiera, pero bueno, está avanzando en algunas cuestiones en contra de la evasión y demás, porque el problema fiscal ya no es un problema de los países en desarrollo, sino que lo tienen los países del primer mundo. Claro. Con lo cual empiezan a preocuparse por esta cuestión, ¿no? Sí, siempre que ellos no sean beneficiados y siempre que ellos no puedan ser esas guaridas fiscales, ¿no? Cuando pueden serlo, bueno, se despreocupan. Está bien claramente la aclaración, sí, está en disputa esto, digamos, sí, ¿no? Es decir, en Estados Unidos tenés Delaware, que es una guarida fiscal, pero a la vez están intentando avanzar en las cuestiones de información. Bueno,
hay una contradicción, si se quiere, o es una cuestión más en disputa, más que en contradicción, en disputa. Lo mismo sucede con lo que se denomina dumping fiscal, que acá en la Argentina te dicen, bueno, si subís los impuestos se van a Uruguay. Eso pasa en todas partes del mundo. Claro, por supuesto. Europa tiene un problema muy serio con Irlanda, con Holanda, que básicamente bajan su tributación y los fondos terminan yendo allí, perjudicando a los países, que no sé, como en Francia, que la tributación es un poco más significativa. Claro, porque además son con propósitos meramente financieros, porque no es que vengan a invertir, o sea, vienen a comprar bonos para trocarlos prontamente y hacerse de la diferencia. No son inversiones genuinas, ¿no? Como Islas Vírgenes te prohíben que la plata vaya allá. Claro, inclusive. Claro. O sea, que inviertas en realidad, ¿no? Que la inversión sea ahí. Podés hacer todo lo que quieras siempre que no realices operaciones, para ser preciso, en Islas Vírgenes. Bueno, llamativo. La otra que no te dejan es en la cuestión de la banca y de seguros, no, eso es de ellos. Claro. Pero, bueno, es evidente que la intencionalidad es fragrante, tiene intencionalidad de captar los fondos y no tributar, en detrimento de que pretende hacer que esos fondos vayan a un proceso productivo. Esto en serio es un problema global, y el G20 creo que el año pasado votó un piso mínimo de impuestos a las corporaciones del 15% porque tiene este problema. Claro. Hernán, Beto Sabatini te saluda, ¿cómo estás? Te hago una consulta. Bien, Todas estas operaciones que tanto leímos en la prensa hace 3-4 años atrás, cuando uno decía, bueno, hicieron operaciones de carry trade, hicieron operaciones de esto y de aquello. ¿Estas son las operaciones que se usaban efectivamente para fugar esos dólares? Por ahí hay mucha gente que quizá le cuesta entender en qué consisten o cómo se puede fugar un dólar de la Argentina, y una vez que entendiendo cómo es que se puede fugar un dólar, después, ¿cómo podemos hacer para rastrearlo? Estas operaciones se pueden rastrear, se puede decir, fulano compró esto, vendió aquello, hizo así, y de repente sacó $100 de la Argentina y los tiene ahora en Caimán, por ejemplo. Sí, el rastreo no siempre es sencillo, por eso digo, está avanzando en ese aspecto, pero no siempre es sencillo porque vos tenés en el medio, Caimán, por ejemplo, tiene secreto bancario, entonces llega un punto que vos no sabés. No puede uno, claro, tiene que encontrar una Assange para que descalifique los documentos. Si vos lográs un listado que identifique los fondos que están en Isla Caimán, quizás no podés identificar todo el proceso, pero tampoco es necesario que lo hagas, digamos. Claro. Y de todas formas yo te diría que este proyecto es un poco más audaz en ese aspecto, porque yo no entiendo de algunas cuestiones jurídicas, así que no quiero profundizar, pero por lo que he escuchado, interpretado, en principio de alguna manera revierte la carga de la prueba. Si yo logro ver que vos fugaste, que vos sacaste la plata de la Argentina, no está en tu declaración jurada, vení, explícame. Claro. ¿No? Es decir, y si no, yo presumo que la tenés. Claro, sí. O sea, hay mucho truco, al margen de si no la encuentro, dónde la pusiste, digamos, ¿no? Claro, porque si los diarios que podemos leer hoy y las opiniones, obviamente que de los personajes que deben vivir de la asistencia de aquellos que fugan los dineros, lo que dicen casi a coro es que esto es impracticable. Bueno, porque se están resistiendo y no pueden decir que, porque no puede, les da un poco de rubor defender a los evasores. Sí, a esto me refiero, digo, pero bueno, no sé. Es impracticable. Yo lo escuchaba Juez es una cosa insólita, porque primero arranca diciéndote, no, si son evasores entonces tenés que cobrarle todo, pero bueno, es impracticable. Claro, sí. Fantástico. Hay que hacerlo, pero no se puede. Pero además es un desconocimiento absoluto de hacia dónde va el mundo y demás. O sea, cuando Macri hizo el blanqueo, en buena perdimos una oportunidad fantástica además, porque ese blanqueo ni siquiera te exigía traer los fondos a la Argentina, pero también aprovechó, si querés, el viento de cola, y acá sí hay viento de cola, del escenario mundial, porque la OCDE viene avanzando en esto, entonces es muy probable que yo detecte que vos tenés cosas en otro lugar, al margen de este mecanismo de decir, bueno, la sacaste y no está en tu declaración jurada, vení, explícame, pero además puede pasar que efectivamente yo le pida o coordine con otros países y me empiecen a aparecer cosas que no están acá, que no están en tu declaración jurada, y digo, este es el segundo mecanismo que les decía, y que yo identifique un inmueble en tal lugar o un depósito
la isla Caimán de tal persona. Y le digo, che, pero esto no está en tu declaración jurada, vení pagame el 20 o el 50 en ese caso, no sé cuánto es. Lo digo del momento que se identifique. Había quedado una cuestión respecto de la fuga, hay distintas definiciones de fuga, pero en general, y la que yo más me ciño es, la fuga es cuando vos sacás el excedente y básicamente lo convertís en dólares, ya sea que esté el dinero afuera o esté en la Argentina. Sí, pero no esté en la Argentina, que no esté bancarizado, digamos, que esté en la Argentina. Y no esté bancarizado, claro. Si está bancarizado en la Argentina no tendrías problema. Claro. No es muy útil eso para la economía de nuestro país por otras razones, pero pero para las reservas, pero bueno, no se utiliza demasiado, los bancos no lo prestan porque prefieren no prestarlo porque tenés que tener garantizado al 100% los depósitos en dólares. Pero al margen de eso no se consideraría fuga. Ahora, si yo la saco y la guardo bajo el colchón, en principio también. Ahora, los niveles de fuga, un poco lo que mencionaban, la bicicleta financiera y demás, no la hace el que compró $200 y lo guardó en su casa. Eso no mueve el amperímetro. El problema son los grandes fugadores que, digamos, para los que vino el fondo, porque el fondo vino a pensar la salida de eso. Pero también tomar un desdén para los que adquieren $200, esto sin ser purista, pero sí es un elemento cultural que incide y bastante en tener esto, y de otra manera no se entendería que alguien hoy, como el caso de este legislador Cacase, proponga la dolarización directa de la economía, ¿no? En un país con la dimensión que tiene Argentina. La dolarización es, perdonen el término técnico, pero honestamente una huevada. Claro. No tiene ningún rigor, y yo me preocupa, creo que los que lo proponen y lo promueven lo saben. No tiene sentido, no tenés dólares. Son los mismos que nos dijeron que era lo mismo endeudarse en pesos y en dólares, pero ahora resulta que si hubiésemos, digamos, no es lo mismo estar endeudado en dólares, porque si yo me dolarizo, ¿de dónde saco los dólares para pagar la deuda? Sí, es mucho más difícil, o aparece justamente la dificultad mucho más, de manera más visible. Es decir, y no tengo los dólares suficientes. La dolarización significa que todos los pesos que están en circulación salgan y aparezcan todos dólares. Con lo cual tendrías que ajustar. Sí, no, según algunas cuentas. Según algunas cuentas, recuerdo haber leído hace poquito el ensayo de un mendocino que habla justamente, y se llama así su ensayo Dolarización, que es Alfredo Romano, y en donde habla que la base monetaria necesaria no es tanto, lo que sí indica él claramente es porque en realidad ensaya esto, porque él le asigna a la inflación un problema netamente cambiario, algo que parece que está desactivado como modelo, ¿no? Bueno, la realidad es que si vos en la Argentina no tuvieras, supongamos, déficit, tuvieras muchos dólares, y tuvieras acceso al crédito internacional y demás, la verdad que no necesitarías dolarizar. Es falso que va a venir a resolver los problemas, va a profundizar todos los problemas de la economía argentina, porque además la economía argentina, cuando uno la estudia, 2 minutos, no mucho, 2 minutos, el proceso histórico, te das cuenta que el problema central a lo largo de toda la vida económica de nuestro país es la escasez de dólares. Con lo cual, si vos dolarizás, vas a profundizar el principal problema que tiene la economía argentina. En todo caso, pensá cómo haces para hacerte de dólares. El problema no es que vos te ates al dólar, porque lo único que vas a hacer si te atas al dólar es tirarte un tiro en el pie para que cuando tengas déficit lo paguen los que menos tienen, cuando arranques a la dolarización lo paguen los que menos tienen. Bueno, el 2001 el 2001 es consecuencia de eso, que no era tan estricto como estar dolarizado, pero era estar atado al dólar, algo que no supo desactivar o no quiso desactivar tampoco la alianza, ¿no? Claro, es un estadio menor, ¿no? Porque vos finalmente... La herramienta la sigue teniendo uno. Perdón. Pero no como en este caso, que básicamente no tendrías más los pesos, pero tú tenés un poco más de margen de acción, pero en el fondo es lo mismo, trae aparejado un ajuste fenomenal al inicio y en el recorrer siempre la pagan los que menos tienen. Sí, además estar supeditado a algo que es absolutamente extraño, porque figurémonos que, y muchos así lo creen, la hegemonía de Estados Unidos comercial probablemente no dure toda la vida, por lo cual uno tiene que estar a refugio de lo que le ocurra a otro país, ¿no?
Y yo que sé, después todos los análisis, si se quiere, más geopolíticos también son válidos, y las discusiones de soberanía y demás. Yo creo que es impracticable, o sea, ¿no? Es muy, iba a decir ingenuo, pero no quiero ser tan, usar un eufemismo. Claro. Me parece que tiene una finalidad, si querés, que es tratar de instalar que en la Argentina vos estás en una mega hiperinflación. Claro. Porque cuando funcionó entrecomillado, cuando se implementó, se justificó, y quizás parte de la sociedad estaba... Claro, la admisión era porque curaba un daño mayor, que era la hiperinflación. La convertibilidad se implementa con niveles de inflación del 1.300%, del 3.000% en el 89. Sí, no estás en el 50%. Claro. Hay un tema ahí... No me lo comparen, yo no quiero decir que la inflación es baja, lo que digo es, no me comparen esto con aquello, porque eso es un posicionamiento esencialmente político. No, y además con un dato no menor, que la inflación con Macri, sin la asistencia estatal que se tuvo en pandemia, etcétera, fue del 54%, por lo cual se ve que no era fácil domarla, como habían dicho. Hay un tema, Hernán, ahí aparte, que entiendo que montones de cuestiones oficiales de la Argentina están basadas en títulos que son en pesos, por ejemplo los títulos que coloca la ANSES, y si vos dolarizás la economía, básicamente lo que haces es destruir todo ese andamiaje financiero que el propio Estado tiene. Bueno, habría que ver cómo lo haces, y si no, básicamente te endeudarías en dólares. Claro. Ya. Ninguna de las dos cosas es buena. Claro, por donde se lo mire, digamos. Bueno, claro, no tiene sentido. O sea, si vos, imagínate dolarizar, convertir todas las deudas en pesos en dólares, lo cual es un suicidio. Sí, total. Y si no haces percha la ANSES, o sea, claro. Ninguna de las dos cosas es buena, ¿no? Está mal por definición, pero de nuevo, además es impracticable. Me parece importante esto, porque quizás algún desprevenido cree que bueno, no sé qué, porque escuchan a los liberales y les da la impresión que tal vez puede funcionar. Bueno, ni siquiera ellos lo podrían implementar, es falso, ni siquiera ellos lo podrían implementar. Efectivamente, bueno, ha sido muy claro, muy esclarecedor, muy didáctico. Le agradecemos a Hernán Letzer, que ha hablado estos minutos con muchas gracias aquí en Nacional Libertador. Muchas gracias. Un abrazo grande.